Saludos, estamos con Levítico capítulo 5. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este capítulo 5 de Levítico contiene una serie de sacrificios que tienen por función, a través de la entrega de animales y de aves, que el corazón del hombre sea purificado y sea limpiado. Acá, como te muestro la imagen, sobre el altar podía entregarse los sacrificios que sean necesarios o eran necesarios a través del sacerdote. Lo más importante de todo esto no era tanto el sacrificio en sí, sino más bien lo que había dentro del corazón. En este altar se podía entregar un animal sin defecto, un animal de rebaño, tal como te muestro acá en este cuadro que dice a un costado de la imagen, y la persona que cometía la equivocación o cometía el pecado, y digo equivocación porque muchas veces hacemos cosas que después nos arrepentimos y nos damos cuenta tarde cuando ya la hicimos. ¿Por qué sucede esto? Porque engañoso es el corazón, dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, decía Jesús que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las malas acciones, las malas palabras. Y Santiago también hablaba de que con la palabra, con la boca, con la lengua se destruyen muchas cosas en nuestras vidas. Hablar mal del otro, muchas veces sin darnos cuenta nos vemos enredados en una conversación, en una charla, hablando mal de los demás, cuando en realidad deberíamos estar orando por esa persona. O muchas veces decimos algo y después nos arrepentimos de haberlo dicho. Esto es porque dentro de nosotros, de nuestra naturaleza humana, hay pecado, y esto nos arrastra a que cometamos muchos errores. Para esto, Levítico capítulo 5 nos daba la solución, o le daba la solución al pueblo de Israel a través del sacrificio de animales sin defecto. Podían ser también cabras, o también podían ser machos cabríos o aves. Aves en el caso de la persona cuando no tenía con qué dar este tipo de animales, porque era pobre, entonces entregaba aves a cambio porque era mucho más económico. La persona debía confesar el pecado, que es lo que hasta el día de hoy todo el mundo debe hacer ante los pies de Dios, confesar el pecado, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que a los pecados hay que confesarlos, y en muchos casos también hay que confesar los pecados delante de la persona que nosotros hemos ofendido, porque tal vez le hemos ofendido sin intención, como te dije hace un momento, y vemos que la situación nos supera y somos realmente avasallados por esa situación, pasados por encima, y cuando ya es tarde recién nos damos cuenta. Por lo tanto, tenemos que compensar a aquella persona haciendo tal vez una acción humilde, yendo a decirle: perdóname por lo que yo te he provocado, por el daño que te he provocado, o por las palabras malas que dije contra ti. Esto es importante que lo podamos entender, porque de esto habla Levítico capítulo 5. La persona en Levítico capítulo 5 debía poner la mano sobre el animal, y todos los pecados de esa persona que se había equivocado, por los pecados que había dentro de su corazón, eran pasados al animal, y el animal era quemado sobre este altar, tal como te muestro acá en esta imagen en el círculo azul. La persona que traía el sacrificio debía degollar el sacrificio a este animal y entregarlo como sacrificio. De acá lo importante de lo que venimos diciendo, la restitución completa, porque muchas veces nosotros no solamente herimos con palabras, sino que a veces les quitamos los derechos a las personas y le privamos sus derechos a no solamente poseer algo que es abstracto, sino también algo material.
Y cuando le quitamos a la otra persona sin darnos cuenta, o porque nuestro corazón nos ha llevado a cometer un error malo en contra de otra persona, un pecado en contra de otra persona, entonces nosotros tenemos que hacer es compensar ese daño que hemos provocado, tal vez restituyendo ese objeto material que esa persona por derecho hubiese sido merecedora y nosotros le privamos de ese derecho. Y no solamente en esto, sino también como te dije, en la parte espiritual, en la parte emocional de la persona, debemos aprender a compensar el daño. Compensar el daño es cuando nosotros nos damos cuenta de que si hicimos algo malo que salió de nuestro corazón y no queríamos hacerlo, pero lo hicimos, vamos a hablar con esa persona y vamos a reparar ese daño que hemos producido. Esto es bueno delante de Dios. Bueno, la tarea del sacerdote obviamente era rociar la sangre sobre el altar. Acá está el sacerdote, acá como lo puedes ver, rociando la sangre sobre el altar, y quemaba parte de ese animal sobre este altar. También este sacerdote comía una parte de ese sacrificio, podía ser comido por este sacerdote y podría ser servirle de alimento a este sacerdote. Y bueno, acá ya la parte de Dios, obviamente la parte de Dios, como te dije en los videos anteriores, correspondía a la grasa del animal, a la cola del animal y a los riñones. ¿Por qué quiere Dios esto de nosotros? Entregar todo lo interno del animal, porque entregar lo interno del animal significa que nosotros le estamos entregando a Dios lo interno de nuestro ser, lo más preciado por nosotros, que muchas veces no queremos doblegar en nuestras vidas, que es nuestro corazón. Todo nuestro ser interno debe ser transformado, debe ser cambiado por la palabra de Dios. Y cuando nosotros venimos al Señor a pedirle perdón, nosotros lo que hacemos es reconocernos delante de Dios como pecadores, y que nuestro interior, nuestro ser interior, nuestro hombre, nuestra mujer interior debe cambiar. Ese hombre interior debe ser transformado, debe estar hecho a la imagen de Dios. Cada día parecernos más a Cristo, más humildes, más sencillos, más honestos, más verdaderos, más leales. No mentir, no traicionar, no engañar. Y procurar en lo posible de que cada día en nuestra oración le digamos al Señor que Él nos muestre los pecados que nos son ocultos, porque dentro de nuestro corazón hay pecados que nosotros ni siquiera lo conocemos, no sabemos que están allí, pero cuando nos enfrentamos ante una situación de una discusión, una situación violenta, una situación en la cual tenemos que enfrentarnos con una persona, un grupo de personas, salen las cosas escondidas que hay en nuestro corazón, y muchas veces maldecimos, muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir y después nos arrepentimos. Obviamente estas cosas deben ser hechas tal y cual manda la palabra del Señor, con humildad y sencillez de corazón, siempre arrodillándonos delante de Dios y pidiéndole perdón por estas cosas. Y bueno, y la parte que sobraba del animal quedaba para el sacerdote. Esto es muy, pero muy importante que lo podamos entender, porque las personas creen de que cuando aman a Dios ya están amando al prójimo. No, para amar a Dios también hay que amar al prójimo, y aquel que quiera amar a Dios primeramente debe amar a su hermano, porque si decimos que amamos a Dios, entonces debemos demostrarle a Dios que primeramente amamos aún a aquellas personas que no nos caen bien, aún a aquellas personas que no nos agradan. Entonces oramos por esas personas que no nos agradan y clamamos por esas vidas de quien Dios tiene misericordia y que seguramente ha venido para darnos esa oportunidad a todos los hombres del mundo, porque Cristo murió por todos, murió por el bueno y murió por el malo, murió por el que te hace daño también. También Cristo murió por aquel que te odia, por aquel que habla mal de vos. Cristo murió por él. Entonces vos tenés que orar por esa persona para que vos procedas rectamente delante de la presencia del Señor. Recordad que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas a los demás, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Que Dios te bendiga, hermano querido. Esto espero que haya sido de muchísima bendición para tu vida. Nos vemos en Levítico capítulo 6.